Aquí no hay arrebatado, aquí está Marte. Septuagésima segunda, clase de 72, finalmente llegamos a la última clase de formación. Sí. 2 clases en una. La exactitud de la creación dual y justa, que llamamos el cribo perfecto en la segunda. ¿Quién creó a Dios? El mayor filtro del ego, escuchar. Porque escuchar casi siempre es un ejercicio de empatía, sentido. De empatía. Carla. Difícilmente. Es empatía. Sabio es aquel que transforma el hablar en empatía. Porque habla para enseñar, aconsejar, transmitir información que podría ser vendida o canjeados por beneficios, por ejemplo. ¿Sabes lo que significa? Que difícilmente lo que sale de nuestra boca es por alguien. Casi siempre lo que sale de nuestra boca es por nosotros mismos. Y lo que escuchamos difícilmente es por nosotros mismos, generalmente es por el otro. Por eso Dios nos dio 2 orejas y 2 ojos, para que veamos mucho, escuchemos mucho. Es decir, ejercitar al otro más que al ego. ¿En qué eres bueno? ¿En qué dirías, soy profesional en esto? ¿Y si hago como pocas personas o como nadie? ¿O dirías? Ahora, siéntate en eso en lo que eres bueno y solo mira y solo escucha a alguien hacer lo que tú haces profesionalmente, sin criticarlo. Sino, altruistamente, deseando que todo vaya bien. Aunque por dentro te estés retorciendo. Cuando no eres tú quien está al mando. ¿Puedes hacer eso? Imagina al profesor aquel siendo sustituido por alumnos durante una semana. Y sentarse allí en el lugar de esos alumnos. Y simplemente no criticar, comprender. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la frase que más dice el ego? Si fuera yo, lo haría diferente. Si hicieras una filosofía ex paralela, como tu ego desea, dentro de un año, tal vez mi eso, te sentarías conmigo y dirías, realmente, ahora te entiendo, profesor Aker, porque pasé un poco por lo que tú pasas. ¿Qué es lo que llamamos empatía? Forzada, te viste obligado a. La última clase de esta Universidad X de Sabiduría es la continuación de otra clase. No sé si lo habéis notado, que la clase pecado no me gustó de Dios. ¿Por qué? De soteriología original, matemáticas de Dios. Porque aquellos que critican al ser humano aquí no consiguen convivir, perdonar, tolerar, entender. Y mañana, como decimos, tampoco les gustará Dios. Entonces la gente piensa que Dios, invisible, son las personas que personifican a Dios y hablan por Él, ¿verdad? Ah, Dios y yo somos íntimos. Dios me ama, me entiende, le gusto. Y hablas por Dios, cuando, en realidad, nunca has oído un murmullo de la boca de Dios sobre ti, lo que realmente piensa de ti. Ah, pero yo siento, Él me ama. Él dio a su Hijo por mí. Él quiere lo mejor para mí. Vas a Facebook, Instagram, si empiezas a dar me gusta a ciertas cosas, un algoritmo te va a sugerir allí al pastor diciendo, este año, lleno de bendiciones. Ahí hay 109.000 amenes. Amén, amén, amén. Es una tristeza. Cuando se mira mucho, difícilmente aparece un ex allí para decir qué es esto. Vamos a pensar, gente. Si crees que Dios es presta atención a las palabras, muy diferente de aquí, muy diferente del Altair de Winston, de William, de Hulsara. Estás equivocado.
porque Dios, como está bien claro en las Escrituras, se enoja. Vengarse, perdona, escucha, negociar, ignorar. ¿Sabes cuántas veces está escrito en la Biblia que Dios volvió su rostro porque no quería saber ni escuchar? ¿Te has imaginado lo triste que es llegar ante Dios y pensar, Dios, el amor de mi vida llega allí? Él te ignora. Pero, Proverbios. Otro proverbio de los proverbios ex. ¿A quién le gusta? ¿Quién está de acuerdo? Pero ¿quién entiende? Nunca retrocede. Porque el secreto es entender. Creo que Dios podría haberlo hecho así. O no. De Dios jamás diría eso. Así. Pero del profesor Akio, del hombre, digo. Del hombre, critico. De Dios jamás criticaría. Entonces, formo parte de la Iglesia Asamblea de Dios. Allí, critico al pastor. Critico al pastor presidente, la dirección, el credo. Soy de la Iglesia Católica y puedo criticar al Papa. Puedo gustar de un Papa y no gustar de otro. Pero de Dios, no. A Dios jamás. Me atrevería a criticarlo. ¿Ves el tamaño de la trampa? ¿Realmente crees que si criticas una persona que es tu hermano no te criticaría, al Padre también? No voy a decir quién, pero hay unas personas, no voy a decir quién. Pero hay unas personas aquí en la nave madre, un día me dijeron así, profesor, hablamos mal de todos aquí, menos de usted. Yo dije, ¿no os dais cuenta de lo equivocado que está esto? ¿De qué sirve? ¿Tienes idea de cuántas personas han puesto en su corazón respetar solo a aquel? ¿Y de qué sirve? Ven a vivir una semana conmigo para ver si seguirás respetándome. Si no, voy a hacer unas 3 pastorales al día. Imagina, si aquel, que es aquel, no acepta ser amado en detrimento del pueblo, imagina si Dios acepta el amor horizontal. Imagina a Dios. Entonces vamos a entender que Dios y nuestra imagen y semejanza. Ah, pero Él es perfecto. Sí, Él es perfecto en el sentido de justo. Ahora, ¿puede el hombre alcanzar la justicia? Mira Enoque, mira la lección que tuvimos aquí de Enrod y Enoque, un hombre que llegó tanto a la justicia que Dios lo tomó para sí. ¿Qué dijo Dios sobre Job? Un hombre recto, íntegro, justo, que siempre se apartaba de todo tipo de mal. Mira, entonces, ¿puede o no puede el hombre alcanzar la justicia? El Creador no está allá arriba, sino encarnado ¿en quién? En cada generación, en la distribución de dones y llamados para la unidad del cuerpo en cada era. En cada era. La sabiduría se encarna en personas, porque la cosecha de los salvados se realiza en cada generación. En todas las generaciones hubo y habrá hombres justos y que son representaciones de Dios. ¿Es Dios quien eligió a estas personas para ser? No. El hombre que eligió ser justo y siguió un camino justo. En la justicia de Dios, como vimos en la clase de soteriología original, será la base del juicio divino. ¿Qué vimos en el Apocalipsis original que espero que no hayan olvidado? En el Apocalipsis, Dios pregunta a los mártires, ¿qué queréis que haga? No es Dios quien va a juzgar y dar el veredicto. Él dice, ¿qué queréis que haga? Con vuestros verdugos. ¿Tienes idea? Pero, Señor, ¿cuándo?
Te ofendí. ¿Entiendes lo que es este texto aquí, verdad? ¿Cuándo? ¿Te critiqué? ¿No es esta la expresión que la gente dirá después de la muerte? ¿Un minuto después de la muerte? ¿Cuándo? Me alejé de ti. Desde. ¿Cuándo no te ayudaría? ¿De verdad crees que algún día yo, pecador, mortal, tendría la osadía de decir que no te ayudaría? ¿Sabes que, si comienza una hologramación justo después de la muerte, la gente dirá, nunca te critiqué, Señor? Te critiqué. Nunca, nunca. Lo busqué. ¿En qué momento blasfemé? ¿En qué momento critiqué? Entonces, cuando la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, es maldito el hombre que confía en sí mismo, no en el otro. Si fuera en el otro, no existiría. Amor sería contraproducente. Entonces, Jesús vino para resumir toda la ley en amor. Y él mismo dice, no confíes en nadie. ¿Cómo es que él dice, ama y no confíes? Si el principio del amor, 1 Corintios 13, es confianza, ser fiador de. Cuando miramos fotogramas, encontramos fallos o aparentes fallos de acuerdo con nuestros ojos, la educación que recibimos, ¿recuerdas? ¿Qué somos nosotros? Genética recibida, educación recibida. Pero cuando vemos el todo, ¿qué es lo holístico? Vemos toda la película, ahí empezamos a tener la perfección de la historia. Por eso está escrito todas. Las cosas colaboran para que el filtro sea perfecto. ¿Por qué está escrito que todas las cosas colaboran? Porque todo lo bueno, lo malo, es para el mismo propósito. Esa es la tijera de Dios. En todos vosotros muchas veces el viernes dijo, ¿dijo o no dijo? ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque las cosas son así. Si alguien dice que no lo dijo, está mintiendo. Esa voz puede hoy ser dirimida, silenciada dentro de ti, porque hoy tienes el control de ti mismo en la evolución. Pero ella habla. Es un proceso filosófico básico allí. Filosófico. ¿Es pecado filosofar? No. Dios no nos quitó la filosofía. La filosofía es la libertad de revelarnos. Justo después, con miedo de blasfemar, conforme aprendiste en las iglesias y religiones, reprendiste esas voces internas, pensando que eran externas. Diabólicas. Porque así lo aprendiste, ¿verdad? Entonces aprendiste que esas voces no son tuyas, pero son tuyas. Es el conflicto interno natural. Nuestro espíritu crítico necesita ser dominado por la errade, que es unidad. Es el diablo plantando esos pensamientos aquí en mi cabeza. Es lo que dicen. Pero cuando vienen las críticas internas hacia los hombres que te dijeron la verdad, ahí no dices que es el diablo. Ahí piensas que eres crítico e inteligente. Pues os revelo que la palabra demonio significa exactamente eso. Pensante, crítico, inteligente. ¿Qué son los daimons? Seres con pensamiento inteligente, crítico. Son opositores de la inteligencia. Adoran decir no, solo para ser inteligentes. Si no conoces el comportamiento de los neflins, de los alakins, es decir, no solo para ser terco, solo para ser rebelde, solo para parecer inteligente. Todo el mundo dijo sí. Te sientas allá en el último banco y dices no. Esa es la actitud del daimon. Porque no corrobora con nada. Ah, pero es mi crítica constructiva. Esas personas que usan ese argumento de crítica constructiva, observa sus vidas, porque desde que nací, conozco, desde la década de los 80, nunca he visto a una de esas personas producir algo, porque el pensamiento dice que es constructivo. Y analicé la vida de esas personas, mi vida enterita, descubrí una cosa, no construyeron nada.
¿Has visto que toda persona que habla es un pensamiento de una crítica constructiva? ¿Qué han construido? Él me lo dice. ¿Sabes en qué momento de mi vida me di el lujo de sentarme en algún lugar y decir, estoy aquí para hacer una crítica constructiva? Nunca me di ese lujo. Simplemente me arremangué la camisa y siempre ayudé. Allí, en el sistema de las iglesias y fuera del sistema de las iglesias, nadie cambia. Siempre trabajé. Siempre ayudé en lo que creía. Nunca me quedé parado diciendo, estoy aquí para una crítica constructiva. ¿Qué querías? ¿Que me quedara allí en la Asamblea de Dios, en la Bautista, hasta hoy, diciendo, estoy aquí con mis críticas constructivas? Y hay gente que está allí hasta hoy, con las críticas constructivas. ¿Resuelve? No resuelve nada. Entonces, no sé si visteis que puse el ratoncito en mi Instagram. ¿Quién lo vio? Nosotros lo vimos. Ese contexto es el siguiente. El ratoncito, muy sabiamente, cogió 100 reales. Y dijo, aquí está, os voy a explicar a vosotros que no entendéis de política. ¿40 reales? 40 reales. Es la parte que pagamos. Intereses, la deuda externa de Brasil, lo que Brasil debe. Otros 40 reales son para pagar al funcionariado público, que muchas veces atienden mal, los que han pasado oposiciones, que ganan 10, 15, 20, 30, 40, 50.000 reales sentados en un aire acondicionado. Deberían ser así esos salarios, si fuera igual para todos, si fuera justo. Los otros 18 reales son para pagar las pensiones. Entonces mostró en la mano y dijo, quedan 2 reales para hacer puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, escuelas, hospitales, saneamiento básico. ¿Se entiende o no? Entonces dijo, hay que cambiar el sistema y soltó una palabrota. Pero no es así, no fue el código que puse. Y no es verdad. Ahora, ¿sirve de algo quedarse con críticas constructivas? Si nunca hacemos nada, nada va a suceder. Dime, Jesús, ¿se quedaba con críticas constructivas al sistema? ¿O realmente lideró? ¿Lideró un pensamiento, un cambio, una metanoia de conciencia en su generación? Él lideró una metanoia de conciencia en su generación. Eso es lo que significa la palabra Cristo. La duda existe dentro de nosotros. Mateo 4, Lucas 4. Jesús no tuvo duda. Jesús no fue atormentado por la duda. Escribe ahí, la duda es el diablo. ¿Sabes que la palabra duda es diablo? Fe es Dios. Fe es Dios, duda es diablo. Para probar, poner a prueba nuestra fe y revelarla. ¿Por qué Dios deja la filosofía? ¿Por qué Dios deja la tesis y la antítesis? ¿Qué es la antítesis? El diablo. ¿Qué es la tesis? Dios. ¿Y qué es la síntesis? La fe. Entonces, lo que pasa con las iglesias es que las personas dicen, yo creo, soy creyente. Pero eres creyente en la tesis de Dios. Nunca te fue puesto a prueba. Antítesis. Para realmente tener fe, tienes que pasar por la duda. Solo después de que pases por la duda es que realmente tendremos tu fe. Entonces, ¿cuál es la máxima X? Toda prueba necesita ser injusta para ser una prueba. No viniste al mundo pensando que la prueba sería justa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, Dios se equivocó en la creación? Entonces vamos allá. Destruyamos todo lo que Dios hizo. Y lo harás con la empatía violenta, compulsoria, en hologramación. Vas a construir el mundo a tu manera, ¿vale? ¿Cómo piensas?
¿Qué es lo correcto? En tú, verdad, relativa. ¿Y sabes qué entenderás después de años? Que la creación de Dios es así, exacta. ¿Por qué creéis que existe la rehologramación? Exactamente para que el hombre pueda crear su mundo a su manera. En hologramación. No pienso que debería ser así. Y después de que aceptes, después de que accedas a toda la omnisciencia, es decir, cambiar de cabeza, de cerebro, de mente, de conciencia con cada ser humano que ha pasado por este mundo. Después de que encarnes. Esto lo digo, gente, en nanotiempo. Nanotiempo, cronos, te, encarnas, en el cuerpo de un egipcio, de un indio, de un chino, de un indígena, de un maya, de un azteca, de un inca, de un europeo, de un judío, de un árabe, de un palestino, de una persona con discapacidad. ¿Se entiende o no? Después, si encarnas en todos esos cuerpos, eso en nanosegundos, ahí entenderás la exactitud de la creación de Dios. Hoy, vemos millones de personas que se alejan de las iglesias, heridas. Y dicen, ya no creo en la Biblia, ni en Moisés, ni en el Génesis, ni en el Apocalipsis. Entonces, no sirve de nada, vas a mostrarle allí, aquí está. Génesis original, ven a conocer la Universidad X gratuita que el profesor Act le creó para que te gradúes en 3 meses. Él dirá, ya no creo en nada de eso. Tengo dudas, ya no sé más. Si tiene dudas, está pasando por la fase del diablo. ¿Qué? ¿Es la duda? Demonio. Entonces, si era de la iglesia, todo era Dios. Dios, 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 todo era Dios. Veías a Dios en todo, la verificación de las cosas. Sales del sistema, piensas que tus ojos se han abierto, ves al diablo en todo. Diabolizas, satanizas, todo es diablo. Por eso conspira. ¿Por qué crees que la persona, justo después de salir del sistema, empieza a conspirar? Porque empieza a ver al diablo en todo. Siempre comparo la relación de una pareja que iba muy bien, un día la mujer descubre la traición, y entonces ¿qué empieza a hacer la mujer? Puna, neurosis. ¿Qué le pasa a la mujer? Puna, paranoia. ¿Qué ocurre? Empieza a ver cosas donde no existen. Porque un día ella fue traicionada, entonces su mente tendrá que sanar. Y así sucede con las conciencias que salen de la iglesia. Ella sale de la iglesia y ya no cree en nada. Pues, bien, el cero tendría que ser su punto de partida. Si fueras a hacer el mundo a tu manera, escucha bien. El cero tendría que ser igualmente tu punto de partida. Pero no lo voy a llamar cero, será lo mismo, es el nulo, es la nada. El uno tendría que ser la unidad. ¿Cómo lo llamarías? No importa. El 2 sería la dualidad, el patrón binario. El 3 sería la formación, la estabilidad. ¿Y los números serían reinventados? Formas geométricas, patrones, orden, cosmos. ¿Todo sería prácticamente igual? Al final de la historia, descubrirías que todo sería prácticamente igual, aunque lucharas. En tu tiempo de ser Dios, para demostrar lo contrario. ¿Te has imaginado si deshiciéramos todos los algoritmos y todos los caracteres y todos los números? Caeríamos en lo mismo. ¿Qué aprendimos en la clase? 71. Todo es sistema. La décima se está transformando. La décima no se está transformando. La décima nació en sistema. Dios es un sistema. Su reino es un sistema. Tu cuerpo es un sistema. Y entonces, en una de esas clases, al final de ella, ¿cuál fue la clase? Hablé sobre la unidad. Fue ufología original. Toda unidad es tonta, ufología original. ¿Toda unidad es tonta y ciega? ¿Es eso? Toda unidad es tonta. Comer. Nosotros somos esa unidad. Que, incluso pudiendo ser
Con cabeza, la haces sin cabeza. Es 1 Corintios 9. ¿Qué crees que Pablo está enseñando? En 1 Corintios 9, me hice de todo, para con todos, por amor. Me hice esclavo. Al legalista, me hice legalista. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Estás tratando de decir? Que, para salvar al mundo, para que todas, el máximo posible de personas, caminen con nosotros hasta el final, somos capaces de hacernos de todo por ellos. De todo. Y para eso, tenemos que, incluso teniendo cerebro, no tenerlo. Profesor, ¿usted quiere que yo sea un alienado, un idiota, que siga la filosofía externamente? Eso es lo que te estoy pidiendo. Porque eso es lo que hago cuando me siento en esta silla aquí. Porque eso es lo que hago desde que comencé todo esto. Negando ser inteligente, sagaz, serpiente, para mi beneficio. La mayor parte del tiempo negando el beneficio que podría tener. Entonces, tienes que hacer lo mismo. Porque en una orquesta, el violín solo puede tocar al volumen que le fue concedido. Si la batería se sobrepone, ¿dónde están los violines? ¿Qué sería de un texto si una letra fuera más grande? ¿Qué sería de una ecuación si el número fuera muy pequeño? ¿Qué sería de tu pantalla ahora si un píxel gritara, saltara y saliera corriendo? ¿Qué sería de un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte si un lateral quisiera ser todos los jugadores? Se puede entender que tienes que vencer tu ego y quedarte en tu rinconcito. ¿Qué te fue? ¿Vocación? Vocación, vocación. Por eso está ahí. 1 Corintios 12. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Los capítulos de la unidad son 1 Corintios 12. Efesios 4. Nacimos así. El ex nació así. En esos dos textos áureos. ¿De qué hablan esos textos? Oreja, oreja. Y nosotros tuvimos la experiencia. Veréis lo que ocurrió en El Aprendiz, que será cada 3 meses. Y en el FEAR, edición única. Un grupo no puede tener muchas cabezas. Tiene que tener una sola cabeza. Si todos quieren ser cerebro, ¿cómo vamos a andar? Pero mi miedo, una vez tocaba en una orquesta, estoy hablando de agrupación, estoy hablando de asamblea, estoy hablando de unidad, y entonces fui engañado y me lastimaron, y hoy tengo miedo de liberarme, de soltarme, de permitirme. Tendrás que liberarte y permitirte. ¿Por qué? Porque, si el maestro no te pide locuras, solo toca. Si la música está saliendo, si las sinfónicas están saliendo, si las noches clásicas están saliendo, si la gente está viviendo, si la música está alimentando multitudes, solo toca. Entonces, ¿toda unidad es tonta? Nosotros somos aquellos que podríamos ser y no somos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama cristiano. Jesús, él podría ser rey, un caballo blanco, una espada en la mano, un ejército detrás de él, diciendo, vamos a derrocar a Aranazca, Ifaz, Herodes, Pilatos, y luego voy a Roma y derroco a César y soy el rey del mundo. Jesús eligió un burrito, sin ninguna espada. 2 espaditas, deberían estar incluso oxidadas. Él podría ser rey. Él tenía todo. ¿Sabes qué tenía Jesús? Jesús tenía fama, prestigio, estatus, personas a su disposición para defenderlo, para ayudarlo, para patrocinarlo. Él tenía todo, tenía dinero, tenía soldados. Y no quiso. En otras palabras, ¿qué es un cristiano, señores? Aquel que tenía pensamiento crítico, aquel que tenía cerebro, aquel que tenía individualidad, aquel que tenía ego, aquel que tenía libertad. Y él negó el ego, negó la libertad, renunció a su yo, renunció a su poder, renunció a su ser, renunció a su tener.
para vivir en escuela, iglesia y unidad. ¿Se entiende o no? ¿Te das cuenta? Si no haces eso, nunca llegarás allí. No fuiste llamado para pensar. Yo creo. No es para creer. Entonces estamos todos bajo el dueño de la verdad. No existe dueño de la verdad, existe un portavoz del todo. El todo, junto, hace, construye, realiza, avanza. Cuanto más unido esté el pueblo, menos necesita de un líder. Pero el líder es necesario porque el pueblo nunca está unido. Dime la verdad, un padre tiene 12 hijos. El padre necesita estar corrigiendo a los hijos, haciendo reuniones en la mesa, en la sala, en el cuarto. Si todos los hijos estuvieran unidos y cumplieran el propósito de enorgullecer a su padre, ¿sería necesario? No. Entonces entiendan, es un misterio que exista la escuela y el profesor. ¿Por qué? Porque vuestro ego necesita disciplina. Y solos, con autocrítica, no lograréis dominarlo. ¿Quién no está dispuesto a vivir en unidad? No está calificado para el reino, porque en el propio reino la promesa de Dios es: pondré mi ley en su conciencia. Y esa ley es exactamente este principio de que todos somos un dispositivo que necesita estar conectado al mismo servidor. Pero yo no haría que las personas nacieran con discapacidades. Perdóname, aquí. Para mí, no va. Ni permitiría que nacieran indiferentes, ni habría mal en el mundo. En mi mundo no habría diferencias. Todo sería igual y justo. Otro dice, yo jamás miraría desde el cielo y vería a un hijo, criatura mía, llorando, sufriendo y no atendería. Otro dice, si Dios ya sabía que todo iba a suceder. Los que se perderían y se salvarían, ¿por qué, aún así, nos creó y nos puso aquí a prueba? ¿No sería más fácil ir directamente a la final? ¿Salvando solo las almas buenas? He escuchado esta frase, ¿sabes, Dios, cuántas veces desde 2012? Había un expastor que andaba conmigo de Sao Paulo, andaba conmigo, siempre. Un día me miró y dijo, profesor, ¿realmente crees en todo lo que dices? No tienes idea, estas cosas así, cuando alguien se revela de esta manera, cuando alguien se desnuda frente a mí, de esta manera, para mí, esa persona se acabó. Si él supiera lo que pasaba por mi cabeza en ese momento en que dijo eso, yo lo miraba y decía, se acabó. Estaba construyendo una imagen sobre él. Excepto si él se rasgara y dijera, hubo aquí un lapso de Satanás en mi cabeza, perdóname. Otra vez, estaba caminando con otra persona, caminaban conmigo, para abajo, para arriba, caminaban, viajaban conmigo, viajaban. Un día esta mujer me dijo así, profesor, ¿y qué tal si Dios en realidad es un extraterrestre de otro planeta y estamos todos perdidos? Porque ustedes siempre andan conmigo. Eso fue hace muchos años, muchos años. Eso te da una idea. Qué difícil es enseñar a las personas a caminar con ellas y que no entiendan. Y esta pregunta aquí, mira, ¿cuántas veces he visto a alguien diciendo esto aquí? Si Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto? ¿Por qué no vamos directamente al final? Porque Dios es mórbido. Él tiene placer en nuestro sufrimiento. Entonces, en la videoaula 72, tendrás ahora las grandes revelaciones sobre la exactitud de la creación, preparadas. Gran revelación. Si el mundo, número 1, son 3 puntos siempre firmados, si el mundo fuera solo bueno, es decir, si solo existieran personas buenas, ¿Dios sería justo? No. Esas personas serían robots, no piensan. Ni Dios quiere, yo no quiero. ¿Quién quiere tener? ¿Te gustaría tener un cónyuge que te ame?
¿Porque tiene una IA instalada dentro de él o porque le quitaron el pensamiento crítico? ¿Te gustaría tener un hijo que nació con una química, una píldora que le pones en la boca? Y cada día que le das esa píldora, él dice te amo. ¿Te gustaría eso? Número 2. Si el mundo fuera malo y solo existieran personas malas, entonces, ¿cómo sería justo Dios? Necesita responder. Entonces ni Dios sería bueno. Entonces ni existiría la bondad. ¿Y si el mundo fuera dual? Pues sí, el mundo es dual. Entonces, ¿cómo debería ser la exactitud de la creación? Desde otro ángulo, revelaré. El mundo, en el que Dios interfiere siempre. Si fuera un mundo en el que Dios interfiere en todo momento, el Todopoderoso, es la película de Jim Carrey. Llega la oración al cielo, él recibe la petición. E interfiere como el genio de la lámpara. Si fuera así, ¿sería justo? ¿Evolucionaríamos? ¿Aprenderíamos algo? No. ¿Tendría sentido la vida? Entonces, la vida que las iglesias proponen a las personas, esa vida fácil, dulce e infantil, ¿es verdad? No. 2. El mundo en el que Dios nunca interfiere. Si Dios jamás interfiriera, nunca habría hecho la Biblia, ni hablado con el hombre, ni levantado profetas, ni jueces, ni nación, ni Israel, ni Torá, ni nada. Y nos abandonara completamente. ¿Cómo lo conoceríamos, lo buscaríamos, lo entenderíamos si no hay ninguna revelación? ¿Te imaginas un filtro que no tiene pistas? Todo secreto tiene revelación. Todo misterio solo es misterio porque un día será revelado. Y el mundo en el que Dios interfiere solo cuando hay unidad de las criaturas en la creación, este es el mundo que Dios hizo. Por lo tanto, la exactitud de la creación, ¿se entiende? Revelar de nuevo. Ya hacer el mundo perfecto, sin pasar por dualidad y evolución. ¿Por qué Dios no hizo todo perfecto desde el principio? Si Dios hiciera todo perfecto, ¿cómo entenderíamos al Creador? ¿Cómo entenderíamos la creación? ¿Realmente querrías hijos que simplemente nacieran entendiendo todo? Por más difícil que sea. Para una madre, para un padre, para sus hijos. Sufrir un día, aprender por sí mismos y realmente reconocer a sus padres. ¿No es exactamente eso, esta belleza de la vida? ¿Qué belleza tiene para el Padre? ¿Qué significa Creador? Simplemente hacernos perfectos sin pasar por todo lo que pasamos. Evitando. ¿Nuestra evolución? 2. Crear el mundo imperfecto y nunca transformar el mundo, sino dejarlo en manos de los hombres. ¿Qué sentido tendría? El mundo se acabaría, se destruiría. No habría un estándar. No habría un objetivo. No tendríamos un objetivo. Si hay algo que siempre he enseñado, es a ustedes. El mayor filtro que existe para el ser humano es la libertad. No hay mayor desgracia que la libertad. ¿Por qué esta generación ahora está de esta manera que no se estabiliza en el matrimonio, no se estabiliza en el trabajo, no se estabiliza en la ciudad, no se estabiliza en el noviazgo, no se estabiliza en nada? Ni en la amistad, nada se construye, todo se acaba tan pronto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Libertad. Mucha libertad. La persona se pierde, se confunde. ¿Y ahora qué es bueno para mí? Entonces se empieza a experimentar. A, B, A, B, B, A, B, C. Va a la, va al B. Cualquier no que recibe, cualquier palabra negativa, cualquier señal mala, vuelve a la. Va al B. Y así sigue yendo y no evoluciona, porque sigue huyendo de los problemas. No fuimos hechos para huir de los problemas. Fuimos hechos para resolver problemas. 3. Crear el mundo imperfecto y dual en evolución humana hasta la gran transformación global y universal. Ese es el propósito.
¿Hay algo más hermoso que decirles a ustedes que quienes van a transformar el mundo somos nosotros mismos? ¿Hay algo más hermoso que leer la Biblia y decir Dios y sus ángeles? Dios y sus ángeles. Los ángeles son el mismo, su omnipresencia. ¿Quién va a transformar el mundo? El propio hombre. El Apocalipsis no es la narrativa de lo que el hombre va a hacer. Eso lo digo para el mal. Entonces, para el bien es lo mismo. De la misma manera que el Apocalipsis es la narrativa de lo que el hombre va a hacer para el mal, de la misma manera el hombre va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. No místicamente. Nosotros vamos a transformar el mundo. Y eso va a empezar ahora. ¿Por qué crees que existe la Agenda 2030? Porque el comienzo de todo esto es la transformación del hombre. ¿Qué está por venir? Telepatía. ¿Qué está por venir? Rejuvenecimiento. Inmortalidad. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en realidad, es la ausencia de calor, porque el cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar. Pero el frío no existe. ¿El frío existe o no existe? ¿Es un concepto? ¿Existe? Técnicamente, no. Así también, las tinieblas son ausencia de luz. ¿Existen las tinieblas? Sí y no. Oscuridad es un término que el hombre creó para describir lo que ocurre cuando no hay luz presente. Así también, el mal es ausencia de Dios. Y ahí viene la Iglesia Católica con Agustín para demostrar que Dios no es malo. Pero dio la oportunidad de que existiera el mal. ¿Existe ausencia de Dios? No. Si para ser Dios, Él es delta 1, 1, 1. Si existe Dios, vamos a filosofar, Él necesita para ser Dios ser. Esto es teología unánime, omnipresente. Si no, Él no es Dios, si no, Él es otro ser, extraterrestre de otro planeta, igual al nuestro, un poco más evolucionado. Para ser Dios, Él necesita ser omnipresente. Entonces, ¿qué es el mal? La libertad del hombre, criatura, mira ahí, criticar, oponerse, negar. No. Qué agradable es decir no a los demás, ¿verdad? No querer, ser contrario, elegir andar solo. ¿Se puede entender lo que significa el mal? El mal es la opción de no querer. El mal es el derecho a dudar. Escribe ahí, el mal es el derecho a dudar. Entonces, ¿dudar es malo? Que no es malo en el concepto que aprendiste. Malo. Diablo es tan simplemente tener el derecho de no querer. Al menos por ahora. Todavía no quiero. Contradictorio. Contradictorio. Lo contradictorio. Por eso, tenemos los vocablos que las iglesias cerraron al personificar. ¿Qué es diablo? Enemigo. ¿Qué es Satanás? Adversario. ¿Qué es demonio? Crítica inteligente, contraria. ¿Qué es anticristo? El nombre ya lo está diciendo. Entonces, todos esos seres que crearon hasta 9 capas del infierno y departamentos infernales, y, dentro de poco, se convierte en un stand-up infernal, con jerarquía infernal, es, en realidad, tan simplemente, son, en realidad, sinónimos de nuestra negación. De todas las veces que nosotros, en lugar de estar juntos, estamos separados. Porque la palabra diablo significa dividir. División. 2 visiones, en lugar de tener una. Voy allí solo por mi ego y creo, una visión más. Y aún digo, esto es democracia, solo que eso no ayuda en nada. ¿Has visto las criptomonedas? Son varias. Ahora todas se están fusionando. ¿Por qué? Porque no subsiste. ¿Has visto las empresas? Son varias.
Eso es importante. No podemos tener monopolio. Pero después, ¿qué ocurre? Se fusionan para poder sobrevivir, porque si no se fusionan, mueren. El capitalismo es hermoso. Pirámide de Maslow. Muchas oportunidades. Solo que si mañana o pasado no se unen, todas fracasan. La quiebra está ahí. ¿Cuál es la única forma de no quebrar? Unirse. Ceder. Revelar. ¿Te has imaginado si Dios lo hubiera hecho un poquito mejor? ¿Quién vio la película Lucy? ¿Qué quiero decir con un poquito mejor? Supongamos que la capacidad para usar tu audición fuera solo un poco mayor. O la visión, o el habla, cualquier cosa. Supongamos que tuviéramos un brazo más grande. Si piensas solo un poquito, entenderías que todo eso nos llevaría a un colapso. Solo para que sepáis, Dios fue tan quirúrgico, tan matemático, que incluso en nuestra limitación cerebral, Dios hizo todo perfecto. ¿Te has imaginado a una persona con un 10, 20% de uso cerebral superior a todos los demás? ¿Qué sucedería? Esa persona se enriquecería completamente y nos dominaría. Si realmente vinimos del azar y de la nada, imagina solo 10 seres humanos con un 20% del cerebro, en lugar de 10. Sería nuestro fin. Si eso ni siquiera existe, y ya crearon el arianismo, raza superior, para matar a las otras. No sé si están al tanto, pero en Sudán ahora está habiendo una decimación de judíos. Árabes están matando personas con ametralladora. ¿Por qué? Porque dicen que son una raza inferior. Esa lucha existe en todo el mundo. ¿Y si, con esa capacidad, eligiera el mal? Imagina a una persona con un 20% del cerebro eligiendo el mal. Existen entonces defectos en la Matrix, en el código fuente de Dios. El programador del universo tiene fallos, tiene brechas, existen atajos. Es por eso que digo que Dios no interfiere. La gente dice, privilegio, privilegio, sucedió. Ahora está circulando un vídeo en Instagram, ahí, de un padre y un niño, que justo en el momento en que iban a salir de casa, encontraron una moneda en el suelo. Entonces se creó una discusión en Internet sobre si esa moneda fue colocada por Dios, por el ángel o no. Apareció, estaba allí o no estaba allí. Porque después de que la niña recogió la moneda, que se agacharon, que recogieron la moneda, vino un coche descontrolado, que iba a atropellar a los dos en cuestión de segundos. No ocurrió un accidente tráfico. Entonces la gente dice, aleluya, ahora es Dios. Es lindo, ¿verdad? La moneda que lo salvó. ¿Pero salvó solo a ellos? Todos los días mueren personas que no tienen una moneda para recoger del suelo. Niños inocentes. Entonces, ¿Dios eligió solo a esos? Nadie piensa, ¿verdad? Si Dios se equivocara en la creación, todo su juicio sería inviabilizado. Piensa en un concurso. Cuando hay un recurso de amparo por una pregunta errónea, esa cuestión es anulada. Pero si muchas cuestiones claves son anuladas, toda la prueba es cancelado. ¿Cómo iba a juzgar Dios al mundo si hubiera dejado un atajo? ¿Dios tendría que salvar a todo el mundo? ¿O remarcar que eso es rehacer la creación? Vamos a empezar de cero, vamos a rehacer otro concurso. ¿Te has dado cuenta de que todo es también en el tamaño proporcional ideal? Así como la Tierra es del tamaño ideal para el agua para el viento y el viento para el fuego, los 4 elementos. Es el planeta agua. ¿Pero ya te has dado cuenta de la magnífica proporcionalidad de las cosas? ¿Te has dado cuenta de que, si hubiera solo un poquito más de océano, solo un poquito más de tierra, solo un poquito más de fuego o solo un poquito más de viento, no estaríamos aquí? Vamos a ver la película Joven Sheldon. ¿Quién ya la ha visto? Frases de la película Joven Sheldon. ¿Sabías que si la gravedad fuera un poco más fuerte, el universo colapsaría?
Además, si la gravedad fuera un poco menos fuerte, ¿el universo terminaría y no habría planetas ni estrellas? La gravedad es precisamente tan fuerte como necesita ser. ¿Y si la relación entre la fuerza electromagnética y la fuerza de tracción no fuera del 1%? La vida no existiría. Te pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? ¿Y cómo llamamos a eso? ¿La precisión del universo? Hace lógico, es decir, aletheia, que es la palabra griega para verdad. La palabra griega para verdad es sentido, aletheia. ¿Qué es la verdad? Cada uno tiene una verdad. La verdad es sentido. Tiene que tener sentido, cohesión, coherencia. Tiene que cerrar. Que hay un creador. El mundo es perfecto en la inducción de la dualidad y en la corrección de la dualidad. Sí, el mundo necesitaba ser dual para ser justo. ¿Por qué hay dualidad en todo? Se habla tanto de dualidad, dualidad, dualidad. La dualidad es libertad. La dualidad es bifurcación. La dualidad es la lengua de la serpiente. La dualidad es oportunidad. Incluso la palabra gracia significa una puerta abierta al lado. ¿Qué es la gracia? Una oportunidad. Una oportunidad. Profesor, y la balanza de la justicia tiene dos bandejas, dos pesos. Exacto. Todo lo que Dios intervino fue, siempre, sin herir. Su principio de justicia, porque ¿cuándo es que Dios intervino en la historia? Cuando involucra el todo, cuando la criatura no conoce el sentido, factor Melquisedec. Y a través de la sabiduría manifestada por los dones, habilidades humanas. ¿Por qué es tan difícil, profesor, que logre formar personas, agrupar personas, reunir personas? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tantas personas llegan aquí y no se quedan y no permanecen con nosotros y siempre será así? Porque estamos en la interferencia. 3. La interferencia más difícil de ser reconocida. Porque es a través de las habilidades cognitivas. A través de dones y sabiduría. Pero lo que realmente les gustaría es ver señales. Las señales ya existen, ya existieron, ya están allí. Los izquierdistas marxistas, que nunca entendieron la crítica opuesta alemana judía de Marx y Marx, tijera. Gente, cuando hablo de izquierdistas, quiero decir lo siguiente. Quiero decir que la mayoría de los izquierdistas estaba escuchando la entrevista de Galípolo, vuelvo a decir, la mayoría de ellos. Tampoco entendieron a Marx. No entendieron que son dos judíos, Marx y Marx, una tijera. Ellos piensan que es solo un lado. Solo mira. Elegir a un pueblo para privilegiar, ellos dirán, en detrimento de los demás, no puede ser un plan de justicia. Palestina libre, odio a Israel. Por eso, para mí, la Biblia no es más que metáforas o mitos. ¿No es eso lo que dicen en las universidades? Hoy, durante 70 años fue así, solo que el reloj de arena está girando. Todo va a cambiar ahora. Las ideologías, todas van a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora vas a pensar desde el otro lado. El mundo va a empezar a conocer el marxismo. Hasta 2024, el mundo conoció el marxismo. Ahora, el mundo conocerá el marxismo. Por ahora, hablas así. Mira, ¿conoces a alguien que hable así en las universidades? ¿Eligió un pueblo para privilegiar en detrimento de los demás? No creo eso. No creo en la Biblia por eso. No tiene sentido para mí. Pero, ¿quién pegó los grados de la Torá original? ¿Conoció la dualidad y el peso del contrato exclusivo del Creador con Israel? Y te pregunto, ¿hay allí un beneficio que no tenga un perjuicio? Lo hay. Es más mal que bien, porque los hombres son malos, entonces reciben todo el mal. Todo es condicional y contractual dentro de la dualidad legal, porque si el Creador hiciera el mundo, escucha ahí, exactitud de la creación, si el Creador hiciera el mundo de nuevo, y no hubiera elegido una nación, Israel, de las otras 71, sin entrometerse, entre comillas, en la historia, las naciones paganas,
que son todas defendidas por los izquierdistas, se perderían. ¿Y sabes por qué? Eres intelectual, entonces responde. De la forma en que el Creador lo hizo, los paganos se salvan primero y los judíos llegan después. ¿No es así? ¿Los últimos? Después de pasar por el filtro de su ego mimado, de haber sido elegidos primero y aparentemente exclusivos. La exclusividad genera ego. Una madre tiene 3 hijos y todo el tiempo está diciendo, este aquí es mejor que vosotros, este aquí salió bien, este aquí tuvo éxito en la vida, este aquí vosotros no. ¿Qué está produciendo esta madre? Ego. Pero si él hubiera hecho las 72 naciones, sin interferir en una nación especial, no habría el brillo en la historia de su poder de ser temido por las naciones. Y no habría la oportunidad de revelación de quién es él, de la forma en que escribió y programó la historia. ¿Por qué? Para que el Creador se revele, tenía que elegir una nación. Aunque la carga fuera para esa nación, perderse en el camino muchas veces, pero entender todas las cosas al final, que es lo que importa. Si no existiera Israel, no habría la belleza y grandeza de sus interferencias que todos conocemos. Y eso haría que 72 naciones adoraran árboles, sol, luna, estrellas, sin nunca entender la revelación de quién es realmente el Creador. ¿Entendido? ¿Te cuesta pensar? Esta clase está hecha para ser vista varias veces, en el mejor momento de tu cognición, por la mañana. No hay excusa. Esta clase es para ser memorizada. Ver es una cosa, memorizar es otra. Tienes que entender esto. Todo es tan perfecto que para eso existe la trampa bíblica, donde miles de millones pasaron miles de años predicando la existencia del infierno interno de fuego, cuando, en realidad, ¿de qué se trata? ¿Es un infierno de fuego interno? No, se trata de rehologramación. En segunda instancia, cuánticamente, la persona va a revisar su vida, fruto del puro amor divino para rescatar a aquellos que nunca entendieron el propósito de la existencia. ¿Por qué existe la hologramación? Para que las personas entiendan el propósito de la vida. No lo entendiste aquí, lo entenderás allí. Eso se llama hologramación. ¿Cómo sucederá eso cuánticamente? Esto se confirma como vimos en la serie Oro de la Muerte, por miles de EQMS y EPMS. Escucha bien, estoy diciendo que estas personas aquí cayeron en la mentira del infierno. Entonces, les pregunto, ¿por qué Dios permitió que las personas creyeran en el infierno de fuego? ¿Te das cuenta de cuántas trampas? Todo es tan perfecto. Podríamos hablar de la exactitud de la creación, podríamos hablar de la exactitud de la Biblia, y no estoy hablando de la Biblia cristiana, judía, el Corán, la Biblia de Buda, todas las Biblias, porque la exactitud de las Biblias, que ellas producen miedo, avaricia y culpa. Es decir, Dios hace un terror en la literatura. Pero, en el fondo, ¿todo esto qué es? Educación. Aunque no lo sea, aunque sea un cuento infantil, Caperucita Roja, pero es educación. ¿Qué diferencia al creador de nosotros evolucionados y diferencia a los evolucionados de los involucionados? Es la visión. Pues bien, el creador previó todas las cosas sucediendo en la ventana de la temporalidad, en el manto cósmico del tiempo, espacio y materia. Y al aprobar, cuando él tiró de la ventana temporal y dijo está bien, ejecutó, dio play, fiat. ¿Qué es la palabra fiat lux? Hágase, que haya, que suceda, play, o naum. Y, para corregir a la nación elegida en su ego de privilegio, levantó profetas. ¿Cuál es la función de los profetas? Un montón de gente barbuda en una cueva, no, delatar, denunciar, corregir los errores de los contratados.
¿Por qué? ¿Por qué no hay profetas? Respóndeme para las naciones paganas. ¿Hay mayor exactitud que esta? ¿Y si Dios se hubiera revelado a todas las naciones? Entonces todas se perderían de inmediato. Tendría que reprogramar el mundo entero. Porque si se reveló a una y ésta se perdió, imagina si se revelara a todas. ¿Te das cuenta de que todo tiene su tiempo? ¿Y qué determina cada fase del tiempo? La evolución. ¿Evolucionaste? ¿Te graduaste? Es hora de que recibas un poco más. A medida que evolucionas, recibes más. La información solo llega de acuerdo con la evolución. ¿Entendisteis cómo es el ego? Mira, ¿y si el Creador hace las 72 naciones y no se revela a ninguna? Entonces pregunto, ¿qué belleza, sabiduría, Tiferet tendría la historia? Dime, un ateo agnóstico que no conozca el mar rojo abriéndose. Dímelo. Tú. Puedes decir que eso ocurrió naturalmente, científicamente. Puedes decir que eso es un mito de Moisés. Pero que la historia es hermosa. Y no hay un ateo que no se rinda ante esta historia tan hermosa. Insuperado. Ahora alguien dice, entonces, ¿por qué Dios hizo el ego? Para que haya libertad de elección, envío individual, que elige libremente amar, creer y esperar, o odiar, dudar y estar frustrado. ¿Qué quieres? ¿Amar, creer y esperar, odiar, dudar y estar frustrado? Sin ego, seríamos espíritus encarnados en muñecos de carne robóticos, haciendo solo lo que el Creador quisiera. Ahí no existiría el concepto de bien, existiría lo normal. Es el mal lo que hace que exista el bien. Si no existiera el mal, no existiría el bien. Si no existiera el bien, todo lo que haríamos en la vida sería un procedimiento normal, sería un procedimiento natural, nada más. ¿Qué discernimiento tendríamos? Entonces, Eva, en el momento en que ella fue a extender la mano, esa es la metáfora. ¿Cuándo? Eva, ¿qué significa nosotros? Eva no es una mujer, Eva eres tú. Reanimar. La humanidad, cuando fue a alcanzar el fruto de la inmortalidad para entender todas las cosas y ser como Dios en la omnisciencia, fueron expulsados. Pero, oscuridad. Desmayaron. Cuando abrieron los ojos, estaban fuera. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo. Porque tenía que pasar por la escuela. La vida, criba, es una escuela. Sabes que puedes muy bien dar sinónimo a la vida y llamarla criba. Y puedes muy bien llamar a la criba escuela. Nuestra vida es una escuela. Es Dios educándonos y preparándonos para ser dioses. Nadie será Dios sin escuela. ¿Cómo creéis que vais a llegar a la naturaleza divina, ser divinizados? ¿Sin escuela? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra si no fue una escuela? ¿Y él necesitaba eso? ¿Vino para salvar o para condenar? Mucho más para condenar que para salvar, porque vino para demostrar que el hombre puede, sí, en carne, evolucionar. Y si él pudo, en aquellas condiciones, evolucionar como hombre, tú también tendrás que evolucionar. Y aquí, si realmente eres sabio, te diste cuenta de que la metáfora de Job de Salomón es una metáfora, es, en realidad, la metáfora de nuestra vida. No es la historia de un jeque árabe. Es mi historia. Tu historia como Eva. ¿Aún no lo entendiste? Lo entenderás ahora. Revelar. El Creador, mirando por la ventana de la temporalidad, pensó en sí mismo. Escucha, pensó en sí mismo. ¿Fuimos hechos en el mar de su sabiduría? Entonces, él también es dicotómico. Su conciencia también es dual. Estoy viendo al hombre en el año 3000, 4000, 6000, puede ser hoy, 2025, puede ser 2030.
y veo que el hombre no tiene la oportunidad de simplemente no aceptar mi creación, su existencia, o creer en la vida después de la muerte, y rechazar la fe. No puede odiar, no perdonar, solo disfrutar de su vida, pensando en sí mismo. Ninguna empatía, guiado, solo, por sus intereses. Entonces, voy a tirar de aquí la línea del tiempo. Rehacer la simulación virtual espiritual. Voy a estirar esa línea del tiempo de nuevo. Y ahora, sí, en la línea del tiempo. En la línea del tiempo. Veo a los hombres con ego. Incluso entristeciéndome a mí. Incluso entristeciendo a su creador. Ellos fueron libres para elegir y decidir sobre su existencia y futuro. Si no lo entendiste aún, esta es la metáfora de choque. Él está conversando consigo mismo. Tu sexta dice, es fácil crear un hombre así que lo tiene todo. Si solo haces el bien, él siempre será justo, bueno y recto. Pero si haces el mal, ahí verás si realmente te ama. Como creador, si hago el mal, pongámoslo en primera persona, si hago el mal, entonces realmente tendré amor verdadero. Esa es la discusión del libro de Juan original. Él consigo mismo, él y Satanás, él y él mismo. Voy a crear el mal, porque si creo el mal, entonces, realmente podré saber dónde existe el amor. Ahí, sí, podré mirar a una criatura mía y decir, ella es justa. En otras palabras, si no fuera así, no sería la exactitud de la creación. Si no fuera así, llamaríamos justos a aquellos que nunca fueron justos. Entonces, una pareja, muy rápidamente, corazoncito, va al Instagram, etiqueta. Este es mi amor, yo soy de él es mío. Todo mentira. Va al Instagram, etiqueta. Me parece tan ridículo eso. Solo cásate, simplemente, vive, ahí va, publica cositas. Otro va al perfil del otro y dice, ay, mi amor, ¿para qué? No hay por qué. Todo exceso revela una necesidad. Ya sois amor, no hay por qué estar escribiendo. Profesor, no estoy entendiendo. Estoy queriendo decir que el amor solo es amor después del bien y del mal. Estoy queriendo decir que llamas amigo, amiga, a un montón de gente, ¿verdad? Pero nunca pasaron por lo malo contigo. Es el filtro de la presencia y de la ausencia. Es el filtro de la escasez. Y de la abundancia, Ahí, podrás mirar a alguien y decir, es mi amigo. Es mi amor. Es mi bien. Fuera de eso. Digo hoy a los jóvenes universitarios, escuchen, tenéis misericordia de un animalito. Tenéis misericordia de un bebé muerto. De vez en cuando hay noticias de tragedia, ¿verdad? De bebé muerto, de animalito muerto, personas que actúan con toda maldad. Y es realmente triste, tristísimo. Pero algunos de vosotros, dije algunos, no tenéis misericordia de vuestro Dios Creador que vino al mundo a morir por vosotros. Hay gente que hace campaña a favor de animales que sufren. Y eso es hermoso. No, estoy diciendo, repito, es hermoso, pero nunca he visto a alguien que quiera hacer campaña por Dios, que murió hace 2000 años. Las únicas personas que hacen eso son los religiosos, cansinamente. Pero no es de los religiosos de quienes Dios quiere ver eso. Dios quiere ver vuestra empatía por el hombre, Jesús. Por eso, el Creador eligió ser hombre y venir en el 4º milenio. Porque esa historia es insuperable. Presta atención a la palabra que estoy diciendo. Insuperado. Dime una persona, en el mundo que no conozca la historia de Jesús y no la considere insuperable, brillante, ningún Mesías, ningún Machía, ni Made, ni líder espiritual, nadie, ni Krishna, ni Buda, nadie tiene una historia tan
hermosa como la historia de Jesús. Puedes ser ateo, agnóstico, ateo, pero reconoces que la historia es hermosa. Y esa historia hermosa, insuperable, es la historia que ya no provoca más empatía en las personas. E incluso aquel que levanta la mano allí en la iglesia, diciendo Jesús murió por mí, Jesús murió. Nunca, ni siquiera realmente hizo el verdadero ejercicio de la empatía para saber qué es ser o lo que Jesús fue. Y si no se conmueven con esa historia, pregunto, ¿con qué se van a conmover? Si la historia de la cruz no es capaz de cambiar tu vida, ¿qué va a cambiar tu vida? ¿Te das cuenta de por qué la historia es así? ¿Por qué es única? ¿Por qué es única? Porque es única para salvarte. Es insuperable, porque solo ella tiene ese poder. Si esta historia no cambia tu corazón, nada más cambiará. Por eso no soy bautismo. El mundo es exactamente como debe ser. Si el mundo fuera hecho de nuevo con la necesidad de ser justo, necesitaría ser dual. Y lo es. Y la elección del hombre revelará y definirá su existencia, o inexistencia. No es el Creador quien va a decir, tú entras, tú caes. Ah, pero está escrito, profesor, es aquello que leí en la Biblia. Pero si lees todos los pasajes que hablan de eso, entenderás. La propia persona se lanza, la propia persona dice, destrúyeme, mátame, porque es su propia conciencia la que decidirá quién fuiste. Y, por último, ¿quién creó a Dios? El aliento del Todopoderoso me da vida. Tuyos son los cielos y es tuya. La tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Esto se utiliza por teólogos para responder a la pregunta de quién creó a Dios. Son textos hermosos de Job, de los Salmos. Pero solo están hablando del Dios que funda, que moldea, que crea. Así que no responde. Antes de que nacieran los montes, o que se hubiera formado la tierra, o que hubieras formado la tierra y el mundo, sí, de eternidad a eternidad, en todas las eras sí, eones, eres el Creador. Y luego tenemos la maravilla de la revelación a Moisés. ¿Sabes que Moisés fue el único hombre que vio a Dios cara a cara? Y a este hombre le dice, yo solo soy. Y eso también es lo que la teología va a decir. Es hermoso, pero es incompleto. Para responder quién creó a Dios, tan compleja, la pregunta, vamos a una respuesta simple. ¿Cómo puede ser simple si la pregunta es compleja, verdad? Primero necesitamos entender qué es la creación. ¿El hombre es criatura? Y se convierte en Ceo creador. Todo hijo es hijo y puede ser padre. Pero todo padre fue hijo y es padre. ¿Sí o no? Sí. El hombre, él es criatura y se convierte en Ceo creador. Pero el creador, que es el título Dios, que entendamos, Dios, es un título, no es un nombre. Entonces, mira, estoy desmitificando. La propia pregunta, ¿quién creó a Dios? Tenemos que responder qué es la creación y qué es Dios. Si no entiendo ninguno de los dos términos, no tendría respuesta. Vamos, revelen. En el principio era el cero. Y en cero era Dios.
En primer lugar, Dios es un título, no es un nombre. Antes de ser Dios. Es increíble eso que la gente dice. Antes que cualquier otra cosa, Él es Dios. No, antes de ser Dios. Él es lo increable, lo increado. ¿Entiendes? Por lo tanto, para nosotros, aún limitados al 10% del cerebro, Él es incognoscible. Pero podemos conocerlo antes de la muerte y acceder a la omnisciencia. Ya aquí. Por eso existe esta clase, por eso existe la sapiencia suprema, por eso existe Revelare. Hackeando los archivos celestiales. Sabiendo en vida lo que sabríamos después de la muerte, ¿es posible? Sí, es posible. Vamos allá. Sucede que, para crear, el cero, que es el absoluto, lo increable, se retrae en sí mismo. Es decir, antes de ser creador, Él es en creador. El problema de toda teología es que quiere entender a Dios a partir del número 1, y Dios no es el 1, Dios es el 0. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, parte del número 1. Frente a ti, ahí tienes un símbolo de encendido y apagado. ¿Qué es el on y el off? Si no es el 0 y el 1, entrelazados. Entonces, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, está dentro de la dimensión del 1. Después, el 0 se convierte en 1, que es ya con acento. De aleluya. Sí, Yod. Entonces, Él es creador con el título de Dios. Entonces, estamos intentando entender las cosas en el contexto de las religiones. Por eso no se alcanza. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, solo se considera cuando ya existe el falso tiempo, Cronos. ¿No puse en mi Instagram una isla en Finlandia? Que el tiempo no existe. Que los habitantes de esa isla cuelgan un reloj en el puente porque ya no necesitan reloj. ¿Porque son las 2 de la mañana y el sol está brillando y ellos juegan al fútbol? ¿El tiempo existe? El tiempo no existe. El tiempo no existe. Es decir, creó. Es antiguo para Dios, ¿entiendes? El término Dios es arcaico para él mismo. Estás llamando a Dios, Dios, pero es lo mismo que llamar a alguien voz. Señorita. Es obsoleto llamar a Dios Dios. Llámalo absoluto. Antes de crear, Él es increado, increable. Antes de tener el título de Dios, de nivel 1, divino, Él es el 0. El absoluto, el todo, la propia existencia en sí mismo. Eso está firmado frente a ti, el patrón binario. Mira ahí, mira ese símbolo. ¿Por dónde vas? El 1 y el 0, que es el encendido y apagado. ¿Lo ves? Dios no es un anciano con barba y cabellos blancos en un trono blanco. Dios tampoco es un Dios mitológico. Ese Dios religioso y ese Dios mitológico, somos ateos. Somos ateos de ese Dios. La teología original nos revela. El Creador es, el yo soy. Siempre lo ha sido. Pero es más que eso. Él es antes de la propia creación, para crear. Es algo que Él hace después de ser. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién fue el profesor de Dios? ¿Quién le enseñó?
¿Quién fue su consejero? ¿Quién mostró la sabiduría si él es la propia? Un sabio no guarda rencor, perdona, y siempre vence su ego por el todo y el propósito de la existencia. Aprendiendo. El supremo axioma de la vida. Escribe ahí, supremo axioma de la vida. Todo es nada. ¿Qué es todo es nada? Esa es la capacidad que tenemos de llegar a un nivel tan alto, de no valorar más las cosas pequeñas. ¿Y el Creador, Dios? ¿Qué es el todo y el todo, uno y al mismo tiempo, la nada? Porque Él es el tiempo, creación y evolución, y Él es, al mismo tiempo, hay tiempo, que es retracción y contracción. Hay que entender que cuando pregunto quién creó a Dios, estoy hablando de creación y evolución, estoy hablando de expansión. Pero antes de ser creación, evolución y expansión, Dios es retracción y contracción. Entonces, Dios no fue creado porque Él mismo creó la creación, Él mismo creó el verbo, crear, Él mismo creó la posibilidad de división celular, de multiplicación material. Él mismo creó la expansión de los cielos. Él mismo creó el vacío ser algo. Dios es toda la posibilidad de existencia. La pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Es infantil? Hecha por criaturas temporales limitadas, que no saben o no sabían y ahora saben que el Creador, antes de crear, Él era la nada. El caos, la retracción, la contracción, la materia y luz oscura, sin forma, el vacío, el absoluto, en sí mismo. Dios es Dios dentro de la expansión, que es la creación. Pero antes de ser Dios, Él es el absoluto increado. En hebreo, cuando habló a Moisés, dijo, he allá. Hola. Mira, qué interesante, el es ya con acento, no es así. Cuando gana el título de Dios, el es ya con acento. Y él dice, allá. Errie asher, errie. Yo soy la existencia, la realidad y el sentido. ¿Sabes lo que le está queriendo decir con el soy? En hebreo, allá. Yo soy el sentido de las cosas. Entonces, la creación está hablando de tiempo. Está hablando de construcción, de historia con memoria. Después de que se cierra el tiempo, esa memoria involuciona, se contrae y vuelve a Dios. Esa pregunta no sería quién creó a Dios, porque Dios, antes de ser Dios, es increado. Esa pregunta es infantil. ¿Preparados para el diploma? Sí. ¿Y el birrete? Sí. El birrete tiene sus raíces en la Edad Media, cuando las universidades comenzaron a formarse en Europa. Originalmente, formaba parte del vestuario diario de los académicos y clérigos, también de la Iglesia, sirviendo como un símbolo de estatus. Con el tiempo, el birrete evolucionó y se convirtió en parte esencial del traje académico, usado en ceremonias de graduación, representando el conocimiento y el logro académico. Tradicionalmente, los estudiantes visten birretes negros, mientras que el bachiller utiliza blanco. ¿Es dualidad o no, verdad? Después de la ceremonia, los estudiantes lanzan el sombrero negro al aire, como una señal de que están dejando atrás el estatus de estudiante, sin luz. Un estudiante es un exalumno, sin iluminación, dejando atrás mi pasado de ignorancia, de ignose, sin conocimiento.
En el ritual de nombramiento de nuevos cardenales, reciben el birrete de color púrpura, de manos del Papa. Y aquí está firmado. Cubo negro. ¿Firmado o no? Sí. La Meca, Medina, Jerusalén, Caba, Kabbala. Mira el cubo negro aquí. Y el tefilín en la frente. Graduamos ahora a todos los miles de vencedores. Y victoriosos hasta 2040, en la inminencia de la llegada del Reino 7. Vaya. Vamos allá. Vamos a este momento. Calma. Tranquila. Tranquiliza el corazón, que sois malos de reacción, sois muy malos de reacción. Tendré que hacer el curso de repente y costalizando. Yo, profesor, aquí deseo oración, que todos vosotros formados, antes formados, ahora formados, y otros miles que se unirán a vosotros hasta 2040, produzcan tantos frutos de calidad. ¿Cuántos? Aquellos producidos por la Iglesia y Escuela de Jesús del primer siglo. Eso es lo que deseo para vosotros. En la pastoral, formarse y no producir es condenarse. Formarse y producir en la constancia, que es la palabra esencial de toda la Biblia, de llegar hasta el final. Hacer que el Creador se sienta orgulloso de que su plan funcionó. La última clase es la exactitud de la creación. ¿Sabes quién va a hacer que la creación sea exacta? Aquel que llegue hasta el final. Porque si las personas no llegan hasta el final, la creación no fue exacta. Su plan funcionó. Haz que el Creador se sienta orgulloso de que su plan funcionó. Y esa, sí, es la prueba más verdadera de la exactitud de la creación del absoluto increado. Y eso antes era incognoscible. Pero después de esta universidad, 72 clases. Ahora Él es para todos ustedes. Conocible. Aleluya. Hermoso. Cerramos. Graduados. 72 clases. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Hermoso. ¡Oh, no! Muy hermoso. Demasiado hermoso. ¿Y entonces? Cosa buena. Y ahora, señores, felicitamos a todos ahí. Aquí en la nave madre llena hoy, el chat lleno, con ganas de llorar. Llora, 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 no te quedes con las ganas. No, me equivoqué con vosotros. Yo, Marte Francisca, me equivoqué con vosotros. Me equivoqué con vosotros en estos 13 años. Me equivoqué con vosotros. Me equivoqué mucho. Porque enseñé mucha racionalidad. Y hay que hacerlo aquí, mira, como Rosemary ahí, mira, Nira allá, deshaciéndose de llorar. Es así, mira. ¿Viste? Jusara ahí, entusiasmado. Alejandra. La escuela en Lindeu tiene que llorar, tiene que desbordarse. ¿Hay alguien llorando aquí? Busca ahí, cámara. Busca ahí, de al rostro de la persona que está llorando, de al rostro. Tiene que ser en la, ¿sabes? Ese es el sentido. ¿Por qué? Porque no es posible entender tantas cosas y quedarse ahí. Opaco. Sin vida. El doctor Enrique dijo, profesor, tus clases a veces me dan ganas de dar un salto. Salta, hijo, salta. Hay que saltar. Porque ahí viene la cuestión. Reaccionarismo. Porque los carismáticos y pentecostales y algunos espíritas, umbanda, lo hacen, nosotros no podemos hacerlo. No son ellos, es la exactitud de la creación. Si hiciéramos todo de nuevo, seríamos iguales. En realidad, la reacción de llorar, saltar, alegrarse, es una reacción del ser humano. No está vinculada a ninguna religión. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Recuerdas a David? Se quitó la ropa, comenzó a bailar, saltar, llorar.
Estuvo 3 días. ¿Por qué? Son reacciones. Reacciones químicas naturales. Entonces, vive, siente y transmite este mensaje al mundo. Terminamos, señores. Terminamos nuestra misión a partir de hoy. Una persona puede formarse en la conciencia X en solo 3 meses. 3 meses. 72 clases. Una clase por día que tiene, en promedio, una duración de 1 hora, en promedio. Son 72 horas. En realidad, se extiende a unas 100 horas. 100 horas en las que puede hacer 72 clases. Una por día se forma antes de 3 meses. Pensando en la vida ajetreada, pronto llegará la escala 4x3, tendrán más tiempo. Pero, aún así, se formarán en 3 meses. Eso es maravilloso. Y así concluimos la Reuniversidad X, que no será más acortada ni optimizada, porque ya está en su límite. Del Antiguo Testamento original, Nuevo Testamento original, grados extrabíblicos, psicología original, antropología, soteriología, amartiología, escatología, ufología, cuántica, dualidad, geometría, sagrada, todos los temas más importantes de la historia. Concluimos. 1260 misiones de los enviados emisarios. Porque Pablo está diciendo lo siguiente: aquí no hay arrebatamiento. Aquí está Marte.